entonces este escenario. Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. En el ombliguito de la semana, damas y caballeros, hoy, miércoles 21 de octubre, las marchas han iniciado en el territorio nacional. Una larga jornada de protestas en diversas ciudades del país se avecina. Espero que se encuentren muy bien. Fuerte polémica del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional la semana pasada para hacer apoyar al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. La presencia de la Minga en Colombia nos está evidenciando el tema que vimos la sesión pasada. Sin embargo, hay unas preguntas que debemos responder para tenerlas entonces más que listas para responder cualquier duda e inquietud. Habíamos revisado en esta oportunidad 4 cortes altas. Tuvimos la oportunidad de discutir uno de los temas que había sucedido en este curso y, por supuesto, el día de hoy estamos dando el inicio para empezar a revisar cuáles son las cortes medias y, por supuesto, nada más ni nada menos, ya vamos a revisar. Frente a la Corte Constitucional también está lo del aborto, ¿no? Claro que sí, Carlos. Quiero recordarle que el día de ayer fue aceptada directamente una tutela en la Corte Constitucional para revisar directamente una quinta posibilidad para el aborto. Sí, señor, tiene toda la razón. El país se está moviendo, las cortes tienen mucho trabajo y este país se pone interesante en el marco jurídico. Para el programa que tenemos el día de hoy, vamos a revisar cuáles son las cortes medias, qué son los tribunales, qué es específicamente un juzgado de circuito, qué es un juzgado municipal, qué son las casas de conciliación, para prepararnos entonces a revisar nada más ni nada menos los organismos de mecanismos de control. Mi pregunta es, de una vez me gustaría como consultarlo, si ustedes están de acuerdo que de hoy en 8 días, que es la sesión que nos corresponde, ya cerrando el mes de octubre, tener un invitado, pero es un representante de la Policía Nacional. Si están de acuerdo entonces con la invitación, por favor me confirman en el chat. Y ya revisamos, claro que sí, José Martín, lo vamos a estar escuchando en este espacio. Si usted está de acuerdo con un integrante de la Policía Nacional de Colombia para que esté con nosotros entonces discutiendo todo este proceso de eh, cómo se denuncia, cuál es la actuación específicamente. Hasta el momento hay un voto negativo, ¿sí? Y las demás personas están de acuerdo, no están de acuerdo. Quiero revisar directamente este espacio. Me he comunicado con la Policía Nacional, no para que no me envíe un auxiliar que está prestando servicio, no, sino directamente a un patrullero o en efecto un oficial con el cual podamos compartir frente a cómo se hace el proceso de denuncia. Porque le tengo una noticia, en los CAI, que son los Centros de Atención Inmediata a la Ciudadanía, se realizan recepciones de las denuncias, pero realmente, ¿cuál es la ruta que pasa con esa denuncia? Por favor, quedamos atentos de su intención para que de hoy en 8 días podamos tener entonces nuestro invitado en este espacio de la Policía Nacional de Colombia. ¿Me confirman entonces si están de acuerdo? Yo les pregunto a los cursos, porque hay algunos que dicen, no, mister, no estamos en disposición y por eso los que abren directamente este espacio son ustedes. Muy bien, hasta el momento veo. Hay una pregunta, dice en este espacio José Martín Peña, antes de iniciar entonces nuestra sesión, marcando entonces la hora, son las 11:09 en el territorio colombiano, dice José Martín. Mister, ¿usted considera que a los integrantes de la Corte Constitucional le falta ética? Le voy a recomendar un libro para que revisemos ese espacio y es la ética de, eh, mire, para acercarse de una manera más sencilla, de Niconomato. Pero de igual manera le recomiendo a Fernando Sabater en este espacio para que revise el marco ético. Y es que en la ética hay que separar 2 elementos para que lo tenga en cuenta. Incluso Estela Teresa Colomer, se llama también una gran trabajadora de la ética en España y ella es un referente para el marco jurídico. Pero hay una cosa que usted debe tener en cuenta. La Corte Constitucional que asume, por ejemplo, el caso del aborto, ¿cuáles son los criterios o los principios por los cuales va a partir? El bienestar de la ciudadanía, pero siempre pensando en la ya existente. Entonces usted debe revisar cuál es el bienestar que quiero garantizar en el caso de un niño, ¿sí? Si el niño viene, digamos, en un caso con malformación, las condiciones de vida que va a sostener la sociedad no le abren unas posibilidades para que tenga unas condiciones de vida digna. Y súmele que va a estar en constante conflicto con su salud. En el caso de la eutanasia, la persona, le recomiendo mucho un libro, ayer me lo referenciaron, se llama La Luz Divina de Tomás González, que habla frente a la eutanasia y nos muestra un dilema moral que enfrenta a la Corte Constitucional y es, ¿hasta qué momento el derecho a la vida se convierte en un elemento de tortura? Sin caer en justificar el suicidio, ¿sí? Sino el
acompañar directamente un proceso de salud tan fuerte como lo es una enfermedad terminal. Entonces, observe muy bien que los ingredientes que debe, o los principios que debe tener en cuenta los miembros de la Corte Constitucional deben ser pensados éticamente hablando en el bienestar colectivo de los ya existentes. Quiero ser claro frente a ese panorama, porque muchas personas acuden a la moral y la moral es una perspectiva, es que no me quiero meter con ese autor, pero yo pensaría en ese espacio discutirlo desde Friedrich Nietzsche, y es que hay que revisar muy bien cómo entendemos la moral. Y la moral es un posicionamiento epistemológico frente a la vida, o un paradigma, para colocarlo en términos más fáciles, pero que es una opción que es de carácter personal, el cómo yo valoro a los demás. Pero quiero ser claro que una cosa es la valoración personal de una persona y otra cosa es el bienestar colectivo en el marco de la ley. Entonces, defiendo que los integrantes de la Corte Constitucional no están faltos de ética en la medida que el principio que asumen es el bienestar colectivo de los ciudadanos. Y a partir de ahí realizan una revisión frente al marco de la ley, no de la moral. Le agradezco mucho su consulta a esta hora. Le recomiendo mucho revisar directamente a Friedrich Nietzsche, los comentarios que sostiene frente a la moral. Y por supuesto, entender cuáles son los marcos referenciales de la Corte Constitucional, que es específicamente la Constitución Política de Colombia. Muy bien, entonces vamos a ir iniciando este espacio haciendo un corto recorderis. De este espacio, recordemos, el Consejo de Estado es aquel que interviene cuando un particular, un concesionario, por ejemplo, está en conflicto con una entidad del Estado. No pavimentó bien la calle, ¿quién tiene que responder? ¿La empresa o la alcaldía? ¿Quién? ¿O la gobernación o presidencia? La ANDI, ¿quién tiene que responder? Entonces, a partir de ahí, ¿quién tiene la última palabra? El Consejo de Estado. Problemas entre dos entidades estatales. Vamos a darle refrigerios a los ciudadanos de Chía o vamos a darles mercado. ¿De quién es la competencia? ¿De la alcaldía o de la gobernación? ¿Quién resuelve ese problema? El Consejo de Estado. La Corte Constitucional, creo que lo aclaramos en primera instancia antes de iniciar esta sesión, que nos está mostrando directamente la atención a aquellas demandas donde se presentan situaciones que necesitan una solución porque van en contravía de lo estipulado en el texto de la Carta Magna, como el aborto. Revisamos también la eutanasia, revisamos la adopción por cuenta de población LGBTI. Incluso hay otros elementos que la Corte Constitucional revisa, ¿sí? Por ejemplo, hasta qué punto la protección de la soberanía colombiana permite a un presidente vender una isla. Entonces, son elementos que vamos a observar en la Corte Constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura, recordemos que directamente redacta las reglas de juego que deben cumplir todos los funcionarios de la rama judicial y, por supuesto, cuando se encuentra un incumplimiento, es el Consejo Superior de la Judicatura quien hace el llamado. Para finalizar en este espacio, observamos entonces las dos últimas, la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia que juzga a los funcionarios públicos, a los miembros de las altas cortes y a los fiscales. De una vez quiero ser claro, señor fiscal, que quede muy claro, y es que recuerde la posición como órgano independiente, que no debe asumir posiciones políticas. O en efecto va a tener una citación muy pronto de la Corte Suprema de Justicia, señor fiscal general de la Nación, no lo vaya a olvidar. Para cerrar este espacio, la sesión pasada revisamos la Justicia Especial para la Paz, que no busca generar condenas, como si lo pueden hacer las anteriores, o sentencias, sino que lo que hace es la recolección, la revisión y dictar medida de reparación hacia las víctimas del conflicto armado colombiano, que ya en par de años se está cumpliendo casi 75 años en este conflicto. Muy bien, ahora sí iniciamos en este espacio. Vamos a revisar qué son las cortes medias y bajas, a lo que nosotros vamos a colocar como los juzgados de circuito, también conocidos como los tribunales departamentales. De igual manera vamos a revisar qué son los juzgados municipales y las casas de conciliación. Cuando usted tiene claro esto, el abogado no lo roba a usted, porque usted le pregunta, abogado, muéstreme la orden de erradicación en el juzgado de circuito, muéstreme si lo llevó a un tribunal, muéstreme a dónde lo revisó. Directamente José Martín Peña nos pregunta, mister, la Justicia Especial para la Paz, ¿cómo se relaciona con el CTI? Muy bien, y ya voy con María Claudia Forero. El CTI, recordemos que lo que hace es una rama, nada más ni nada menos que de la Fiscalía, y lo que hace es una recolección de material probatorio. Y lo que hace frente a la JEP es presentar cuáles son las investigaciones que ha sostenido en el archivo
de casos que no han sido resueltos para que la Justicia Especial para la Paz realice su comparación frente a las versiones de los jefes paramilitares, de miembros de la guerrilla de las FARC. No sabemos si más adelante se va a integrar de acuerdo a cómo surja la situación del país el ELN. Y a partir de ahí, esos archivos sirven de material probatorio para que la jueza pueda hacer una valoración de la reparación y el reconocimiento de la verdad para así poder reparar a las víctimas. Entonces recuerde que el CTI es el que aporta el material probatorio para que las cortes puedan tomar una decisión. Espero haber dado respuesta a su perspectiva. Muy bien, la escuchamos entonces, señorita María Clara Forero, la escuchamos entonces antes de iniciar con las cortes medias y bajas. Mister, una pregunta. Es que la clase pasada tú dejaste como un jueguito y Ujú. ahí están lo de las casas de conciliación. Sí, Pero señorita. pues las casas de conciliación es una escena como más, entre comillas, como amigable, ¿sí? Para solucionar problemas entre las personas. Eso, sin embargo, hace parte de la rama jurídica porque pues en este Sí. caso no estaría penalizando a una persona. Exacto, es que es prácticamente una instancia que resuelve conflictos que son menores. Claudia, usted llegó de mal genio, mejor dicho, y me vio a mí y me mechoneó. Yo dije, no me aguanto esto, Claudia, vamos a una casa de conciliación porque vea, se me cayó el cabello, Dios mío, me toca echarme Vigén para que me crezca de nuevo el cabello. Entonces, la casa de conciliación hace que usted y yo nos sentemos, pero para que entre los dos lleguemos a una solución más de carácter mediático, no tiene un reconocimiento frente a la ley. Quiero ser claro en ese espacio. O sea, si por ejemplo usted llega a incumplir y me vuelve a mechonear y me quita ahora este pedacito de pelo, pues lastimosamente ya tendríamos que ir ahora a una corte media, ¿no? En este caso a un juzgado o a un tribunal, para que revisemos este incumplimiento, pero no tiene el mismo, lo que usted afirma es cierto, no tiene el mismo castigo que si sostiene el incumplimiento a una orden de un juez. Empezando porque el funcionario que lo atiende en una casa de conciliación es un mediador, mientras que vamos a encontrar es un juez específicamente en un juzgado de circuito. Listo, dice José Martín, dice Mister, pero si no cumple, se le impone una sanción. No, no. Si vuelvo al ejemplo bastante escandaloso y para hacerle soltar una sonrisa en este día tan polémico, y es si María Claudia me vuelve a coger y me choné, dice, no, y ahora me dejó el huequito acá, Dios mío, de la calva, en ese caso, yo ya no puedo volver a la casa de conciliación porque tengo una reincidencia. Y ahora yo sí tengo material probatorio, que es un acta donde firmamos los dos que no se va a volver a presentar ese escenario. Entonces me vería en la necesidad de establecer en estos momentos no solamente una denuncia, sino una demanda por lesiones personales en este espacio a María Claudia. Sí, quiero ser claro. Y lo que me serviría a mí el incumplimiento es que yo tengo un acta donde ella se había comprometido, pero tiene una sanción como tal, no. Quiero ser claro que no tiene una sanción. Por eso le invito, vea, le va a ser claro, usted no sabe el futuro que vaya a elegir más adelante, ¿sí? Pero, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, las casas de conciliación hacen fila así. Usted llega a una casa de justicia y encuentra eso así, con el ojo morado, con el sartén hasta pegado todavía, ¿sí? Pero entonces, ¿usted qué observa en ese espacio? Se concilia cuando son casos que deben pasar específicamente a las cortes para que exista una sanción ante su incumplimiento. Muy bien, sin dar tanta vuelta, vamos a iniciar entonces en este espacio para irnos a jugar. Y es que a jugar no sino a responder la pregunta, las preguntas que se encuentran en el formulario. Vamos a encontrar entonces los juzgados de circuito o también conocidos como tribunales, que son específicamente escenarios de resolución de pleitos, pero en donde ahora sí, a diferencia de las altas cortes, van a encontrar a víctima y victimario. En otros términos, demandante y demandado. ¿Y para qué? Para que lleguen a una solución, pero no entre ellos, sino desde la voz de un juez. La diferencia entre los tribunales o juzgados de circuito o edificios especializados es que usted va a encontrar un juez que es específico frente a una de las ramas del derecho que vamos a ver en demanda. Entonces usted va a encontrar un juez laboral, un juez administrativo, va a encontrar un juez civil, va a encontrar un juez penal, un juez laboral, ¿sí? O un juez que es procesal. Entonces, eso le va a dar, y un juez de familia, eso le va a dar a usted garantías que su caso va a ser resuelto por un juez que es especializado. Entonces, los juzgados de circuito son aquellos que revisan y dictan una sentencia, pero de acuerdo a la especialidad que sostiene el juez. Entonces, en este caso, en el ejemplo caricaturesco que estoy colocando acá, que María Claudia me cogió a mí, ¿quién debería recibir, recepcionar ese espacio? Un juez civil, porque tenemos un problema
que es directamente en el relacionamiento entre particulares. Quiero ser claro en ese espacio. ¿Listo? Entonces, los jueces que son de carácter especializado, usted los va a encontrar en un juzgado de circuito. Ahora, los jueces que son de un carácter municipal, son aquellos que se encuentran en los juzgados municipales. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Aunque suene bastante lógico. Ellos lo que hacen es recepcionan las demandas, pero ellos le dan, lastimosamente ellos tienen un problema, y es que son un océano de conocimiento, pero con un metro de profundidad. Y es que resuelven todo tipo de casos. Entonces, el juez a las 8 de la mañana recibió un caso de civil, un caso de penal a las 11, un caso de laboral a las 2 de la tarde y cerró con un caso de familia a las 6 de la tarde. Entonces, usted observa que es un juez que lleva casos que son en distinción sin tener en cuenta el tipo de derecho que está revisando. ¿Por qué es importante la figura de los jueces promiscuos? De acuerdo a la gravedad del caso, también hay una asignación. Si es un caso que no necesita una profundidad mayor del caso, es un juez de garantías el que lo va a revisar, que es así como se titula o se denomina laboralmente hablando a un juez municipal. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este espacio? La diferencia es el criterio y la profundidad de la sentencia. La valoración que realiza en un juzgado de circuito tiene mayor profundidad y son un poco más tardíos los casos. Recordemos que una demanda en Colombia tiene aproximadamente 5 años para su resolución, ¿no? Y en el caso del juzgado municipal garantiza una mayor rapidez, pero a una diferencia, ¿no? Y es que el criterio es un poco más, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Superficial, para que lo tengamos en cuenta. No quiere decir que por ello exista una vulneración a los derechos del demandante. Mientras que usted va a encontrar que las casas de conciliación que existe, se llaman casas de justicia en los municipios, hay una oficina también en los edificios de gobierno, o vamos a encontrarlos como casas de conciliación en el caso de Bogotá, de Medellín y de Cali. Vamos a encontrar escenarios donde, y eso es del sector público, ¿no? Entonces vamos a encontrar donde usted simplemente se acerca, coloca la querella, la situación, la coloca en contemplación, le van a decir si le pueden atender el caso o no, la gran mayoría de casos los atienden, y le van a asignar a usted una cita. Entonces, ¿qué le van a hacer? Le dan a usted, por favor, deposite el nombre de la persona con la cual usted está involucrada para que o usted le hace llegar o la misma entidad le hace llegar la citación para que lleguen a un proceso de conciliación. ¿Quién va a estar ahí? ¿Va a estar un juez? No. Nosotros vamos a encontrar es un mediador que lo que va a hacer es escuchar la versión de cada una de las partes y a partir de ahí va a concluir cuál es la solución de reparación que puede existir. Pero quiero ser claro que el mediador es aquel que trabaja desde los recursos y disposiciones que sostiene las dos partes, ¿sí? Lastimosamente quiero ser honesto en eso. Entonces voy a colocar un caso gravísimo, ¿sí? El señor don José Efraín sostuvo nada más ni nada menos que 3 hijos con la señora Margarita. Ahora el señor trabaja como profesor y el señor cree que se le acabó el amor y hacia sus hijos y hacia la señora. Entonces el hombre considera que quiere darse una oportunidad emocional con una compañera del trabajo y es así que se va a vivir con ella y quiere desconocerle la paternidad de sus hijos porque le parece que es dudosa, que necesita material probatorio. La señora le hace saber que con pruebas de sangre siempre sostienen un vínculo, pero y que necesita responder. O sea, la señora Margarita le dice al profesor, usted puede rehacer su vida como quiera, pero tiene que responder con una cota de manutención hacia sus hijos. A lo que el señor hace negación. A partir de ahí, ese caso lo atiende una casa de conciliación, ¿sí? Le abre la puerta, cita entonces a don José Efraín y cita a doña Margarita, ¿sí? Para que lleguen a un acuerdo de cuál es la cuota monetaria que debe pagar. Quiero ser claro, la cuota monetaria en Colombia el año pasado estaba en 288.000 pesos. Habrá que revisar este año a cómo está la cuota, pero es por hijo. Entonces quiero ser claro que no, es que yo le puedo pagar 400.000 pesos por todos. Ahí está una oferta, pero en la casa de conciliación le dice, señor, si es lo que usted puede, pues lastimosamente tiene que corresponder con ese dinero y tiene que consignarle una cuenta, ¿cierto? Pero yo hago una pregunta, ¿existe una vulneración a los derechos de los menores? Claro, porque es que son 288 por cada hijo. Y si el señor solamente da 400, pero como en la casa de conciliación llegaron al acuerdo, lastimosamente la señora firmó porque es mejor tener algo y no dejar en el vacío. Entonces, caiga en cuenta que en las casas de conciliación, el mediador no le puede decir, señor, es que usted tiene que pagar los 288 por cada hijo. Si llegaron a un acuerdo a que le da 400.000 pesos por los 3, lastimosamente quedó firmado en el acta, el señor tiene toda la potestad para ya llegar
a otra instancia y decir, mire, yo negocié esto. Entonces hay que tener cuidado con las casas de conciliación frente, por ejemplo, a derecho de familia, ¿sí? Entonces, que si es parecido a una comisaría de familia, sí, pero en la comisaría de familia hay otros criterios, ¿no? En la comisaría de familia lo que se revisa, a diferencia de la casa de conciliación, es el cumplimiento de los derechos del menor de edad, las mudas de ropa. Acuérdense que mínimo es una por año, o sea, es una vergüenza. O sea, tener hijos es cambiarle ropa cada 3 meses, por mucho, ¿sí? Los zapatos se dañan con nada, ¿sí? Ni se diga el servicio de alimentación. Alimentar a un menor de edad cuesta. Por ejemplo, eh, yo los quiero a ustedes un montón y yo les ayudo, pero si me dijeran, oiga, me adopta, ¿usted qué edad tiene? No, tengo 15. No, me quiebra la nevera, porque es que tener un adolescente es costoso en el servicio alimenticio, ¿sí? Ahora súmele el servicio educativo y demás, todo eso es muy costoso. Pero entonces, ¿qué hace la comisaría de familia? La comisaría de familia revisa si está cumpliendo o no estos lineamientos para garantizar si ese padre de familia o esa familia le va a dar directamente la potestad de custodia a ese menor, a esa familia de ese menor de edad. O si realmente mejor lo lleva al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que o esperen a que cumpla la mayoría de edad y se reintegre al mercado laboral o estudiantil y pueda desarrollar su vida, o en efecto pueda ser ofertado a el proceso de adopción. Quiero ser claro que ahí vamos a tener una diferencia entre la comisaría de familia y, por supuesto, la casa de conciliación. La casa de conciliación no llega tan allá, simplemente llega a un proceso de conciliación precisamente. Dice Santiago, ¿qué sucede en los casos de las inasistencias por parte del demandado? Bueno, recordemos directamente que los casos que se manejan en los tribunales, en los juzgados de circuito o juzgados municipales, siempre van a contar con un requerimiento y es la resolución del caso o el archivo del caso, de acuerdo también a la voluntad de asistencia de la otra parte, en este caso del demandado. Recordemos también la gravedad del caso, por favor tenerlo en cuenta. Entonces, si no hay un sustento jurídico alguno que haga obligatoria la asistencia o el cumplimiento a la citación, quiero ser claro que ya tenemos directamente una persona que escapa a la justicia. Y ahí lo que va a pasar es que se le aumentan los cargos de delito y ya con una sentencia establecida. Por ejemplo, si tenemos a una persona citada por hurto y hurto, pues lastimosamente no se le envía la carta, sino que ya debe ser detenida la persona. Si se escapa a la justicia, esa persona se le agrava entonces el delito y ya vamos a tener, tocaría revisar en el Código Penal qué tipificación va a tener ese delito. Pero evadir a la justicia, no asistir a las sesiones puede incurrir en un delito y es que aumenta la carga, eh, la carga, se me olvidó el término, es que hace mucho tiempo tampoco lo revisaba. Los delitos por los cuales tiene que compadecer se le va a aumentar en ese espacio. Entonces, hay que revisar muy bien eso. Si usted le hace el quite a la justicia le está acumulando delitos, ¿sí? Y el pago en reparación económica o, en efecto, en cárcel ya es algo más fuerte. No, no es punitiva. Se me olvidó el término. Bueno, se lo debo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud frente a las cortes medias y bajas? Mi mayor recomendación, pórtese bien, cuídele los derechos a los demás para revisar entonces en este espacio. Dice Mariana Franco, si el demandado no responde por la parte que le toca pagar al que lo demandó, ¿ahí qué pasaría? Tiene que volver a realizar un proceso de demanda y los cargos son mucho más fuertes porque tiene un incumplimiento de una sentencia de un juez. Y yo quiero ser claro que, con el respeto de los partidos políticos colombianos, pero incumplir una sentencia no es ir de vacaciones. No es decirle a la mamá no quiero, no, qué pena, pero tiene directamente nada más ni nada menos que una carga en el Código Penal porque es un incumplimiento al dictamen de la sentencia de un juez. Entonces, si el señor se hizo el de la gafa, si el señor no pagó, ¿cierto? No pagó, en ese caso sería casi 900.000 pesos por los hijos y el profesor se fue a pasarla delicioso con su nuevo amor y lastimosamente esto ya tuvo un reconocimiento de un juez, a ese profesor tiene medida cautelar de la libertad. ¿Qué significa? Hay que capturarlo porque incumple directamente una sentencia, pero se captura al señor sí, solo sí, se vuelve a demandar a este personaje, a este profesor que la está pasando espectacular con su nuevo amor, pero que no está respondiendo frente a los menores de edad. Entonces hay que volverlo a demandar. ¿Listo? Mister, ¿qué pasa si no tiene con qué pagar? Bueno, existe algo que se llama el embargo y el embargo lo que hace es,
colocar en subasta pública los bienes y servicios que sostenga la persona demandada para hacer responder directamente frente a su responsabilidad ante el demandado. Mister, pero es que imagínese que se metió con una persona que no tiene, mejor dicho, ni el colchón de la cama porque es prestado. Ya tiene que pagar cárcel esa persona. Y ya son otras entidades las que realizan el proceso de reparación a los derechos del menor. Muy bien, creo que he dado respuesta a algunos elementos que ustedes tienen en este espacio. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No espere a que le pase para que tenga que revisar directamente este escenario. Muy bien, no siendo más, entonces ya hemos jugado entonces en este espacio. Llegó la hora de responder las preguntas para pasar directamente a revisar el cierre del tema del día de hoy, que son organismos de control y vigilancia. Y quiero ser claro porque muchas personas lo relacionan que la Fiscalía, la Procuraduría están en la rama de la justicia, pero son órganos de control e independientes. Y debemos entender que su función es diferente. Pese a que complementan la función de las ramas de la justicia, son independientes. No siendo más, antes de continuar, vamos a responder entonces unas preguntas que se encuentran en el formulario. Vamos a dar un tiempito de 5 minuticos para poder responder entonces las preguntas y asimismo aclarar dudas e inquietudes entonces hasta el momento. Les voy a enviar entonces el link para que podamos responder entonces a las preguntas frente a nada más ni nada menos que a la rama de la justicia. Recuerde, una persona que reconoce la rama de la justicia es una persona que no se deja vulnerar. No espere directamente el pronunciamiento del abogado y después el dolor de cabeza, que de dónde saco 1.000.000 de pesos, que me toca pagarle por papelería porque yo no sé hacer esto. Entonces, revise siempre este escenario. En demanda, vamos a realizar un formato de demanda de familia. Les voy a pedir el favor si pueden ir buscando directamente el código contencioso de familia para que lo vayamos teniendo en cuenta en este espacio. Muy bien, no siendo más, el código de infancia y adolescencia, también lo podemos tener en cuenta en este espacio. Muy bien, cuéntamelo todo si ya estamos en el link. La idea es colocar sus apellidos bien claros, por favor, sus nombres y el curso, por favor. Y recuerde, listo, pertenecen a las altas cortes. ¿Cuáles son? Las que pertenecen, muéstrenos si son o no son. ¿Listo? ¿Cuál es la que está más completa o no? La Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es la función que tiene? ¿Listo? Vamos a revisar entonces en este espacio. Oiga, el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cuál es la función específica que tiene? El Consejo de Estado, ¿de qué se encarga? ¿Listo? La Corte Constitucional, ¿qué función tiene? Y cerramos este espacio con un numeral. La pregunta de análisis, ¿por qué es importante las instituciones de la rama judicial? Vamos a revisar si me deja escribir texto. No, no me deja escribir. Perfecto, entonces omitimos por favor esta pregunta, pero sí vamos a responder las demás. Cuéntamelo todo a 2 minutos de cerrar entonces esta corta actividad. ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Recuerde que aquí hacemos Mister, todo en clase. ¿Qué hubo, querida? La escuchamos. no sé si soy la única, pero esos links a mí no me funcionan. Me parece que no existe el tal archivo. ¿Se lo ¿Eso está vuelve? en la plataforma? Sí, 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 claro que sí. Aquí está en la plataforma, usted lo puede evidenciar acá. Aquí, mire, dice preguntas e instituciones de la rama judicial. Sí, señorita. Incluso este fue el de la semana pasada que lo habíamos dejado pendiente, para serle honesto. Listo, muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? Recuerden este espacio, preguntas e instituciones de la rama judicial para que esté con nosotros. Claudia, ¿cómo le fue? ¿Si abrió o no abrió? Si usted ya le respondió, no se preocupe, está más allá del bien y del mal. No se preocupe, Cami. Puede tomar un descanso de ya 2 minutos que nos queda de esta parada. No te preocupes, querida. A ver, voy a revisar aquí cuánto es la tasa. ¿Cuánto vale directamente un menor de acuerdo a la ley, no? Mister, Cuéntamelo todo. es que al final el de las preguntas dice No, lo de la pregunta de análisis y no, dice pero no escribe aquí deja. tu texto. No, no No deja. deja escribir. No, no, no. Yo ya intenté acá y no, no deja. No, no se preocupe. De todas maneras están las 5 preguntas. Tú tranqui. Pero sí, no Listo, deja. gracias. Yo le quiero pedir disculpas porque hasta ahora estoy aprendiendo estos formularios. Yo lo voy a ser honesto. Me disculpo ante ustedes porque estoy aprendiendo de a poquitos. Quiero ser claro. Bueno, le tengo el dato. Uy, le tengo directamente el dato. El dato directamente es del 20%. Uy, esto está buenísimo. No, espero porque me encontré fue de otra nación. El 20% era Argentina.
O sea, si yo me gano 1.000.000 de pesos, 200.000 pesos. Sí, 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 tenemos invitado entonces de la policía. Le agradecemos entonces. Listo, le tengo la resolución. Listo, en el caso colombiano, a los que me estaban preguntando frente al dato, en el caso colombiano, ya le voy a dar directamente aquí, tengo una resolución, aquí lo tengo. El concepto es el 42.745 del 2010, octubre 25, establece directamente el análisis jurídico y la obligación alimentaria estipulado en el artículo 42 de la Constitución y los montos, aquí lo tenemos muy bien. Aquí me está diciendo que de acuerdo al Código Civil y el Código Contencioso Administrativo, perfecto, uy, el 35% del valor del salario es lo que tiene que dar. El 35% del valor del salario. O sea, si yo me gano 1.350.000 pesos por menor de edad. Y en el caso colombiano lo están reevaluando. Vea, pues, interesante. Repito, la fuente de información. La fuente de información, lo repito entonces directamente en este espacio, es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es directamente el concepto 117 del 2013, quien establece directamente ese proceso, para que sepa lo de la cuota de manutención. ¿Listo? No, no se preocupe, Eric, porque no permite directamente este espacio. Muy bien, no siendo más, vamos a revisar entonces en este escenario qué pasó. Dios mío, esto se puso bueno. Hay una demanda en estos momentos que fue presentada en la EFM. Imagínense, un papá tiene 4 hijos y solamente da 50 por cada uno. ¡Ja! ¡Qué país! Dios mío, vamos a revolver entonces en este espacio. La escuchamos, María Claudia. Mister, o sea, el 35% del salario de la persona tiene que ir para la manutención por cada hijo o de los dos hijos No, o de... por cada hijo, Claudia, por cada hijo. Lo que pasa es que aquí siempre conciliamos, negociamos, pero el 35% es por cada hijo. Y le voy a ser honesto, Claudia. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 2 años y medio y mi hijo me está costando más del 35%, ¿sí? Porque las citas médicas hay que coger un taxi, porque la ropa se le está acabando, porque hay que comprar una leche, los pañales que ya está dejando, la dieta que él debe tener. Entonces, mi hijo no vale 350.000 pesos por nada en la vida. Mi hijo está costando casi, yo he echado lápiz con mi mujer y casi nos vale 660.000 pesos. Nos está costando por la leche, los tarros, ¿sí? Y eso que uno es bendecido porque, bueno, alcanza, está dejando el pañal y eso hace rendir. Pero un hijo cuesta, un hijo cuesta. Ahora, el otro año que ya ingresa al colegio, pues es más dinero, ¿sí? Súmele Pero, pensión, mister, once, transporte. La escuchamos. si es 35% y son dos, serían más o menos El setenta por setenta por ciento ciento, claro. de la pensión para... Y entonces, ¿con qué vive la otra persona? O sea, la mamá o el papá. Yo voy a ¿Con hacer, el 30%? con el respeto de las personas que me están escuchando, ¿sí? Pido disculpas de antemano, pero yo recomiendo realmente que cuando una persona toma la decisión de construir una familia, hay que llegar a acuerdos, porque más que el amor dentro de la pareja, es también, esto es actividad, Laura. Quiero ser claro que es también un proceso de conciliación frente a los intereses de la familia. O sea, es un contrato. Estar en pareja y organizarse es un contrato. Y cuando hay dos personas, cuando hay al menos 2 salarios que están ayudando a la manutención de una familia, es mucho más sencillo. En cambio, cuando hay una parte, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con las mujeres, que por lo general son las mujeres las que toman son muy pocos los casos los que toman la custodia, los hombres de sus hijos, vamos a encontrar que la mujer tiene una carga bastante fuerte. Ni para un bombombón le alcanza, porque todo lo que recibe lo tiene que dar en el menor y en su bienestar. Entonces, antes de las separaciones es importante replantear un poco también la carga monetaria, porque no es simplemente, yo le voy a ser honesto, no es consignar 350.000 pesos y ya. No, también hay otras cosas. Claro que sí, Mariana, aquí estoy revisando, ya llegó ese espacio. Igual, un hijo no es solamente dinero, con el respeto de muchas personas, pero un hijo no es solamente dinero, un hijo también es estar ahí encima, educando, escuchando, estando al lado, ¿sí? No es simplemente tener hijos y consignar. Entonces, para que lo tengamos en este espacio. ¿Por qué no deberían haber separaciones? Bueno, yo quiero ser claro que las separaciones se deben realizar a conciencia, entendiendo las consecuencias tanto jurídicas como emocionales que existen en un hogar.
¿sí? Entiendo los argumentos que algunos padres de familia manifiestan, pero es necesario replantear también posturas frente a ese espacio, ¿sí? ¿Hasta qué punto también se le están vulnerando los derechos al menor de edad? Y si es así, ¿a qué conciliación integral se puede llegar? No como jugar al ping-pong, ¿no? Entonces, 8 días allá, 8 días acá. No, llegar a un acuerdo integral, porque un hijo cuesta un montón, Dios mío. Muy bien, dice en este espacio, oiga José Martín, hermano, debe continuar. Dice en este espacio, pero es que no deberían haber separaciones nunca, o si no, ¿para qué se casan y tienen hijos? No, porque hay situaciones en donde eh, la convivencia genera un escenario de violencia a los integrantes de la familia. Ahí es necesario realmente agradecer por todo y cortar la colcha, pero sin olvidar las responsabilidades que están en ese espacio. Pero es irresponsable una separación donde se dice, no, o sea, no, es que he descubierto que volví a ser guapo y que me han llamado, entonces yo me quiero dar una oportunidad. No, pues ubiquémonos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir entonces en este espacio. Les agradezco por escucharme estas opiniones bastante controvertidas. Les pido disculpas, me puedo ganar una demanda en este espacio también. Pero bueno, dice Carlos en este espacio, la manutención al menor de edad hasta los 18 años, no señor, hasta los 25, sí, solo sí, se encuentra estudiando. Si no se encuentra estudiando, pues lastimosamente la cotica se acaba a los 18 porque ya tiene una edad apta para integrarse al mercado laboral, para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Muy bien, llegamos entonces al cierre de esta sesión. Yo no sé con ustedes por qué el tiempo pasa tan rápido, qué susto. Tiene que darme el secreto. A mí no se me pasa tan rápido el tiempo con otros como con ustedes. Entonces, vamos a revisar, vamos a revisar en este espacio organismos de control y vigilancia. Lo dejamos en la actividad complementaria de este lunes. Recuerde muy bien, siempre revisar primero el cuadro. Luego de revisar el cuadro, responde al formulario. Muy sencillo en este espacio. Quiero ser claro que son independientes y no tienen nada que ver con la rama ni ejecutiva, ni legislativa, ni mucho menos la judicial. ¿Qué es lo que hacen en este espacio? Tengámoslo en cuenta. ¿Cuáles son esas entidades? Le voy a pedir un favor, téngalo muy en cuenta. Cuando usted vaya a colocar una denuncia, repito en mayúscula gigante, denuncia, se hace frente a la fiscalía. Téngalo muy en cuenta. Siempre se denuncia ante la fiscalía. Mister, ¿pero por qué en la fiscalía uno va a denunciar y no al CAI? El CAI recepciona, mejor dicho, le dejo esa pregunta porque la próxima semana con nuestro invitado vamos a revisar en dónde se denuncia y por qué. Pero entonces, si la fiscalía tiene como función realizar investigaciones a particulares sobre delitos que han sucedido, usted denuncia en la fiscalía porque la fiscalía está recolectando el material probatorio. Entonces, quiero ser claro, mister, es que el fiscal vino y dio una sentencia, es falso. Lo que debe hacer el fiscal es realizar un proceso de investigación para aportar el material probatorio a las instancias jurídicas. Mister, es que yo voy a denunciar el maltrato, me voy a adelantar un momentico a la sesión siguiente, voy a denunciar maltrato por cuenta de mi vecino, yo le toco la puerta para que le baje y este man sale con un baldado de agua siempre a mojarme y me dañó el celular. Me maltrató, me ultrajó, yo simplemente le hice la sugerencia y mister, yo llegué con el celular grabando y el man me echó agua fría, me dejó titilando y tras del hecho me dañó el celular. ¿Qué hago ahí? Yo lo denuncio frente a la fiscalía, pero lo más importante, tengo que llevar material probatorio, porque es que la fiscalía no es recepción de quejas. Es que mi vecino le subió el volumen y yo salí a golpearle y me lavó y me dañó el celular. No, ¿cuál es el material probatorio que usted tiene? ¿Tiene testigos? ¿Alcanzó a grabar el video? ¿Va a dejar el celular aquí guardado como material probatorio? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Siempre la fiscalía no va a denunciar. Mister, es que, y ojo con esto, mister, y mire la diferencia con la policía. Me adelante un poquitico. Mister, iba en la calle, pasó un muchacho en bicicleta, estiró la mano y me palmeó la nalga. Me nalgueó. Y eso no lo hace ni mi mamá hace tiempo. ¿Qué hago en ese espacio? Usted se dirige ante un CAI auxiliar, ordena la detención de ese señor porque lo golpeó, revisa si en el lugar donde a usted lo golpearon o la golpearon existen cámaras de seguridad, solicita usted las autorizaciones y coloca la denuncia en el CAI para que del CAI salga a la fiscalía. Y ahora si usted demanda a la persona porque esa persona incurrió en un delito, ¿listo? Revise muy bien en ese espacio.
¿Listo? No siendo más, la fiscalía lo que hace es realizar los procesos de investigación a los particulares. Así que, ¿en dónde yo necesito denunciar? En la fiscalía. El peor de los casos, mister, el nuevo novio de mi prima hermana llegó tomado. El tipo le pedimos el favor que se acostara a dormir porque pues con el tufo y demás, el tipo dijo que la parranda, que él venía con la canción amaneciendo, entonces prendí el equipo de volumen, no nos dejó dormir, yo tengo clases virtuales. El tipo llegó, empezó a destapar la cervecita y como le dijimos que por favor le bajara el volumen, el tipo me tiró una botella de póker y me rompió la cabeza. ¿Qué hago en ese espacio? Cuando usted llega a la EPS, a la IPS, a la institución prestadora de salud, y le preguntan cómo fue el accidente, ahí es cuando usted llama a un miembro de la fiscalía o un policía para que recoja la versión de la denuncia y se haga la detención inmediato del novio de la prima hermana que estaba amaneciendo con la cervecita. Entonces, uno coloca la denuncia en ese espacio y la IPS le va a generar un diagnóstico con cuáles son las lesiones que sostuvo y las reparaciones que hace usted. Con esa acta usted se dirige a la fiscalía para establecer la denuncia y dejar una copia del acta, porque esa es la investigación que arranca en contra del novio de la prima hermana que estaba amaneciendo con la cervecita póker. Entonces, todos estos daños tienen que estar valorados por la fiscalía. En el caso de la ciudadana bogotana que fue atacada con un hacha, ¿qué hace directamente la fiscalía? Primero, revisa que la persona se encuentre en excelentes condiciones de salud, recoge el material probatorio desde el dictamen establecido por el médico y la revisión del lugar de los hechos. Si esa mujer llega a morir, este querido pastor va a tener que orar desde la cárcel. Entonces tengámoslo muy en cuenta en este espacio. Y si eso porque ya con estas lesiones personales ya tiene más que todo una tentativa de homicidio. Vamos a revisar entonces para llegar al cierre de este espacio. Dios mío, la pasamos muy bueno. Y es que vamos a revisar ahora la Contraloría General de la Nación. Santiago, qué pena, usted no tiene derecho a ingresar a la Secretaría de Educación de Chía. Qué pena, pero usted no. Oiga, pero ¿por qué? No, usted no. Y es una orden que viene desde arriba, así que usted no entra a este espacio. Cuando tenemos nosotros actuaciones ilegales por cuenta de una entidad pública, ¿yo dónde denuncio? En la Contraloría General de la Nación. Entonces, tengo que revisar específicamente qué es lo que hace la Contraloría. Sanciona disciplinariamente las actuaciones de las entidades. Ejemplo, es que en las casitas de la montaña de cierta vereda de Chía, entregaron en esas casitas de casi 2.000 metros cuadrados, entregaron subsidios a las personas que vienen ahí, les llegaron mercaditos a esas personas que vienen ahí, que tienen unos carros de lujo, pero que ni los pueden encender porque como por la pandemia. Ahí tenemos una irregularidad porque los mercaditos no van para los que viven allá en las casas de 2.000 metros cuadrados y el carrito Porsche, no, va directamente a la población. Entonces, esas actuaciones que son cuestionables disciplinariamente hablando, que le niegan a los ciudadanos la oportunidad de acceder a los servicios, son investigados por la Contraloría. Y le voy a pedir un favor, cuando usted entre a trabajar, le van a pedir que ingrese a la página de la Contraloría para que usted saque un certificado de antecedentes disciplinarios para revisar si usted como funcionario público en algún momento cometió algún error que lo impide seguir trabajando en el sector público. Cerramos este espacio con la Procuraduría General de la Nación. ¡Ja! Esta es una maravilla. Y lo que hace es que investiga y sanciona a los funcionarios públicos. Si, un ejemplo, Mariana Villarraga tiene que hacer una diligencia porque, Dios mío, necesita que le den una revisión del catastro rápidamente para que ella pueda presentar los papeles y que le liquiden el valor de la matrícula en la universidad que va a estudiar. Y el funcionario de catastro le dice, Marianita, hay 700.000 maneras de solucionar esto con rapidez. Simplemente uno con el celular consigna 700.000 maneras de hacerlo y lo envías. Me envías el pantallazo, yo reviso en mi cuenta y con mucho gusto tu certificado te llega al correo, al de tu mamá, a donde tú quieras. Ahí tenemos un acto de corrupción, ¿sí? Si el policía me dice, un momentico, existen... Manuela, un momentico, usted viene en la moto, Manuela, vea, no, yo viendo esto, pues yo no le quiero hacer una multa a Manuela, pero existen 100.000 maneras de resolver esto, ¿sí? Entonces, Manuela, ¿uno qué hace? Uno graba el procedimiento, ¿sí? No le da el dinero al señor, sino que acepta la multa y uno se va a la Procuraduría General de la Nación, al igual que el funcionario del catastro, y uno coloca directamente la sanción. Con el video, le quiero ser claro, si la policía lo paraliza a usted, usted puede grabar el procedimiento, ¿sí? No es ilegal.
Si usted lo graba, es legal. Recordemos las modificaciones al Código de Policía. Y por último, siendo las 11:50, la contabilidad nacional es aquella que revisa cuáles son las cuentas, ingresos y pagos que realizan las entidades públicas y es la que realiza el proceso de denuncia frente a la Contraloría o frente a la Procuraduría para atender directamente los casos de corrupción. La pasamos muy bueno, espero que les vaya muy bien. Próxima sesión tenemos entonces cómo denunciar, dónde denunciar. Esté atento, usted necesita saber esto con nuestro invitado de la Policía Nacional de Colombia. Agradecemos a todos su asistencia, siempre muy puntuales. Les deseamos un excelente cierre de jornada y estén muy atentos a lo que sucede hoy en el panorama nacional. Un abrazo para todos. Chao, Luz, que te vaya muy bien, querida. Un abrazo para todos, que estén muy, muy bien. Hasta luego.